bienvenidas, bienvenidos un jueves más a un nuevo episodio de X a Z. Hola Clara, ¿cómo estás? Hola María Jesús, pues aquí estamos, un jueves más. Tengo que hacer un aviso y es que por temas logísticos este episodio lo estamos grabando el mismo día que grabamos el anterior. Entonces, hoy este maravilloso sábado una señora ha decidido ponerse a cantar en la calle para los niños del barrio. Bueno, hay actividad infantil. Exacto, nuestro barrio nos encanta. Entonces, si oís de repente es una la misma señora que el jueves anterior. Si de repente sigue oís una señora cantando canciones, pues infantiles, bueno, pues nos aquí podemos está. animar en un momento dado. Incluso igual le decimos que suba. Venga. Pues ya está. Vale, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de... Un tema que te apasiona. No por nada, sino porque no me lo he preparado. Hoy has trabajado tú para este episodio. ¿Algún día dejaré de decir capítulo? No se sabe. Es que me he dado cuenta que en algunos podcasts que escucho, que son dos, ¿Sí? también confunde bastante capítulo con episodio. No, la gente. Vale. Que no es totalmente cosa fiel. No, sí, que lo confundes. Bueno, yo intento no decirlo. Además, cuando digo capítulo me doy cuenta enseguida y digo capítulo episodio. Pero bueno, es lo capisodio. Que hay. Sí. Venga. Ahora me llora este ojo. Es que yo estoy constipada por la primavera esta que no me está gustando nada y pero me he constipado medio cuerpo. Esto pasa. ¿Sabes? ¿Qué te llora ahora? ¿Ves? Sí, me he constipado medio cuerpo, entonces este lado de mi cara no funciona y tengo esta fosa taponada, este ojo que no para de llorar y me duele como esta media cabeza. Pero ahora pasa el otro. No se sabe, bueno, es lo que hay. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la culpa. La culpa. ¿A ti no te apasiona? Pues a mí es un tema que me apasiona. Creo que me va a apasionar una vez entremos en materia, una vez tú me expliques tus cosas. Creo que la culpa es un tema... Hombre, es un tema, ¿eh? Es un temazo. La culpa es un temazo porque convivimos con ella. Forma parte de nuestra vida. Sí. ¿Cómo vamos a estructurarlo? Venga. Definimos. Yo creo que la culpa, vamos a hablar de lo que es la culpa a nivel psicológico, ¿vale? Es decir, en la definición de culpa hay varias definiciones, ¿vale? Pero no nos vamos a ir a la culpabilidad, por llamarlo de manera judicial. Un culpable es un culpable. No, claro. ¿Vale? Nos vamos a ir a la parte psicológica. Al sentimiento de culpa. Al sentimiento de culpa, exacto. Porque el sentimiento de culpa, bueno, la definición es una acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Es decir, es una emoción, un sentimiento que me genera malestar, ¿vale? Es esa sensación interna que va acompañada de un pensamiento de que yo he hecho algo malo, de que he sido mala persona, de que he hecho daño a los demás, de que no he estado a la altura. Y esta sensación interna, que va acompañada de todos estos pensamientos, me genera un malestar. ¿Vale? Un malestar. Entonces, aquí la culpa da para mucho. Claro. Aquí habría que diferenciar lo que es, la culpa, lo que es la emoción de la culpa, es una emoción totalmente sana. Es decir, yo siento culpa, me siento mal, siento ese malestar porque he hecho algo mal, he hecho daño a alguien, me he equivocado y fruto de esa acción con esas consecuencias que han tenido una implicación en otro, yo me siento mal. Claro, si tú no sientes culpa, eres un sociópata, ¿no? O sea, las personas que no sienten culpa, te nota que algo no está bien. Exacto. Entonces, esa emoción, ese malestar... Es normal. Es normal porque yo, como consecuencia de sentir esa culpa, voy a tener que reparar el daño hecho. Es decir, voy a hacer algo o voy a pedir perdón, voy a tener una conversación, porque esa culpa es la emoción que me impulsa a reparar el daño. Por lo tanto, es totalmente funcional. Hasta aquí. ¿Vale? Cuando hablamos de la culpa, de ese malestar, de esa persona que se queda en ese sentimiento de culpa, no estamos hablando de la culpa funcional, ¿vale? Estamos hablando de una culpa disfuncional. Es decir, yo me siento culpable, aun sabiendo que no he hecho nada malo. Sabiendo que no soy responsable de nada. ¿Vale? Porque... Por varios motivos, ¿eh? Aquí, espera un momentito que esta es de la culpa que vamos a hablar hoy, de la disfuncional. Claro, de la culpa disfuncional, es decir, cuando no hay, es el resto de culpas, es decir, cuando no hay ninguna falta objetiva que justifique el sentimiento. Es decir, yo no he hecho nada que justifique
que yo tenga ese sentimiento de culpa. Cuando no existe eso, ese hecho objetivo, es una culpa disfuncional, ¿vale? Y esta culpa es la que hace daño, porque ¿qué voy a reparar realmente si no he hecho nada malo? Bueno, puedo acabar pidiendo perdón por cosas que no he hecho. Claro que aquí es donde está el problema. Pero esta es la que es destructiva, porque no me ayuda. No me ayuda ni a adaptarme a mi situación, ni a mirar para adelante, ni me adapta al entorno, ni nada, ¿vale? Entonces, hay que ver un poco de dónde nace esta culpa disfuncional, ¿vale? Hay que decir, generalizando un poco, porque si no generalizamos no podemos hablar, que las mujeres tendemos, o por lo menos las de mi generación, tienen cierta tendencia, sí, cierta tendencia a sentirse más culpables. Hablamos de culpa disfuncional, ¿eh? A ver, yo creo que va relacionado porque nosotras tendemos a darle más vueltas a las cosas, quizás. ¿Tú crees que es por eso? Puede ser un factor, ¿no? Porque pensamos más, rumiamos más, ¿no? A ver, si alguien se equivoca o ha hecho algo mal y se siente culpable, es verdad, al final dices, bueno, me he equivocado, ya está, ¿qué voy a hacer? Claro, si tú te quedas rumiando en eso y no tendría que haberlo hecho, claro. No tendría que haberlo hecho, ¿cómo puede ser? Madre mía, es que como no se me ocurrió antes, es que fui tonta. Claro, es la tendencia a rumiar. Por eso digo, sí. Entonces creo que, obviamente, estamos generalizando, habrá casos y casos, pero yo creo que en general las mujeres tendemos más a darle vueltas a las cosas que los hombres, en general. Yo creo que sí. Vale, entonces yo para analizar un poco esto me voy a basar, me voy a copiar a mí misma. Entonces yo escribí un texto hace unos años sobre la culpa y me voy a leer. Qué bien. Me voy a leer. Te vas a autorreferenciar. Me voy a leer, exacto, me autorreferenciar. ¿Vale? Porque creo que queda mal decirlo, pero bueno, es un texto que yo pensé. No queda mal, hay que elaboré, decir las cosas buenas también. Y creo que está. ¿Para qué voy a pensar otra cosa de otra fuente si la fuente soy yo? Perdón, ¿no? Es que mi medio constipado me afecta. Entonces, yo estructuré esto, luego os diré cómo se llama y ya lo podéis consultar, que la culpa nace, crece, lo puse así además, que nace, crece, se reproduce y hay que matarla, porque no muere sola. Qué bien te quedó esto, ¿vale? Muy sí, bien. Por eso digo, porque voy a copiar a otros, me puedo copiar a mí misma. Entonces, claro. ¿Dónde podemos encontrar este texto? En mi blog, mariajesusjimenez.com. Perfecto. mariajesusjimenez.com. Vale. Es que lo he dicho, me he trabado, digo, para ver que lo digo. Entonces se llama Por mi culpa, por mi gran culpa. Se llama el título de este post. Muy bien. ¿Vale? Entonces, nace. ¿Cómo nace? ¿De dónde viene la culpa? La culpa, desde la infancia nos manejamos con la culpa. O sea, la culpa nace casi con nosotros. Es decir, la función de la culpa es, lo que he dicho antes, facilitar todos esos intentos de reparación, de reparar algo que yo creo que he hecho mal. Ese es el intento de la culpa, es ¿no? Facilitar eso. Entonces, el desarrollo en nuestra sociedad el origen tiene mucho que ver con el desarrollo de una conciencia moral que empieza en nuestra infancia. Es decir, la conciencia moral es esa que hace que yo me sienta bien, que me sienta mal, que me sienta culpable por haber hecho. Es una conciencia moral. Claro, al final sienta las bases de lo que está bien y lo que está mal. Exacto. Y por ello, cuando hagas una cosa que dentro de tus estándares o tus se salga de lo que está bien, es cuando te sentirás culpable. Claro, entonces esto tiene un componente muy educacional, muy cultural y muy de un estilo educativo. Claro, si el estilo educativo es el que va marcando, estilo educativo o de educación psicosocial de la sociedad, es lo que va marcando esta conciencia moral. Por eso, como tú decías antes, si yo no siento culpa ante el daño que le he hecho a otro, que es pues eso, un psicópata, un sociópata, es la ausencia de empatía. Yo no tengo conciencia moral, que sería un psicópata. Claro, la conducta psicopática, yo no tengo conciencia moral, no hay empatía, por lo tanto yo no siento culpa. Claro, la culpa va estrechamente relacionada con la empatía. Totalmente, claro, y ahí está la conciencia moral. Claro. Entonces, dentro de la conciencia moral, como decimos, dependerá de la cultura y de tal, ¿vale? Pero sea la cultura que sea, la culpa es algo aprendido por condicionamientos muy simples, ¿vale? En el que algo no encaja con las expectativas que quiere el otro. Vale. Yo no ordeno mi habitación, mis padres tienen la expectativa de que yo voy a ordenar la habitación. Es un condicionamiento muy simple. Si esas personas se enfadan porque yo no he hecho lo que... ahí hay culpa. Siempre va relacionado con gente ajena a ti. Hombre, es que nosotros nos desarrollamos en la interacción con el otro, cualquier cosa.
Ya, es verdad. cualquier cosa. O sea, sin el otro no somos. Mm, Entonces, en la infancia, nosotros crecemos aprendiendo y porque además así sí, porque nos gusta agradar a los que nos quieren. Es decir, nuestras figuras de referencia, sea el padre, la madre, el profesor, un maestro, un amigo, un niño crece con la necesidad de agradar, mm. porque tenemos esta necesidad de aprobación de alguna manera y de agradar. Claro, si yo no recibo aprobación y compruebo que no llego a esas expectativas que el otro espera, ahí Viene la culpa. viene un malestar que va asociado a la culpa. Y eso sería el nacimiento. Eso es en donde nace. Es un condicionamiento muy simple de la conciencia moral de una sociedad. Todas las sociedades tienen esto. Si no, no podríamos vivir en sociedad, por otro lado. Claro, estaríamos todos cucos. Si tú a un niño no le enseñas que hay esta conciencia moral, sea de la sociedad que sea, Sería un desastre. no habrá normas, no habrá nada. Mm, No habrá... estructura. Exacto. No habrá unas directrices, unas coordenadas que seguir. ¿Vale? Vale. Entonces, esto es donde nace. ¿Qué pasa? Que si nos basamos más en nuestra sociedad, Ujú. nuestra cultura, la cultura de donde venimos, la ha alimentado muchísimo la culpa. Y aquí lo de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Es decir, toda esta cultura religiosa de la que venimos, la religión se basa en la culpa. Sí, ¿no? Hombre, claro. Es Claro. verdad. La culpa, a ver, la conciencia moral de una sociedad en la religión hay una conciencia moral, lógicamente. Que lo Mucha. puedes poner religión, da igual, pero en la sociedad será una ética, una moral, Mm, y en la religión le daremos el nombre de religión. Pero la religión católica, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y allí hemos alimentado y venimos de manejarnos con la culpa, y las religiones en general tienen dos hilos, que son el miedo y la culpa. sí. Claro, entonces ahí añádele tú eso, ¿vale? Vale. Entonces de ahí nace, ¿vale? ¿Cómo crece? Crecemos en esa misma sociedad, ¿vale? Entonces aquí da igual la edad, la inteligencia, el género, los recursos que uno pueda tener, a la que haya una diferencia entre lo real y lo ideal, se cuela la culpa. Matiza, no he entendido. Sí, ya hemos dicho antes que yo voy haciendo una serie de cosas, los demás tienen unas expectativas sobre mí. Eso sería lo ideal. No, siempre es así. O sea, No, la has gente dicho que lo me real rodea... y lo ideal. Exacto, Eso vale, sería lo exacto, sí. Entonces, a la que hay una diferencia, un desequilibrio, que yo no cumplo las expectativas, Crece la aparece la culpa. Ahí se cuela la culpa. Porque yo no cumplo las expectativas del otro, yo soy una niña, un niño, un joven que busca agradar, que busca el reconocimiento, yo no alcanzo el ideal de lo que se espera de mí. Es culpa. Culpa. Es bastante probable. Me gusta la palabra culpa. ¿Sí? Es bonita. Sí. Vale. ¿Por qué? Porque al yo no alcanzar el ideal, lo que recibiré seguramente será desaprobación del entorno. Claro. Yo buscaba aprobación y lo que recibo es desaprobación. Culpa. Claro, si yo esta desaprobación la vivo de una manera sana, es decir, el entorno al que yo no he llegado, si no ajusto las expectativas de esas personas, me lo devuelve en forma más compasiva, más, bueno, no pasa nada, bueno, la culpa tendrá menos hueco, pero si lo que yo recibo es... Te has Castigo. equivocado, podías hacerlo, Qué desastre. has perdido el tiempo, si es que yo ya lo sabía, es que así no vas a llegar a nada. Además, en bucle, ¿sabes? Todo seguido y sin respirar, sin parpadear. O sea, el que me lo suelta sin Y parpadear. sin ningún tipo de aportación, o sea, ¿no? Sí. Porque Porque simplemente no cumplo las expectativas. Ya, Entonces ya. yo, la consecuencia de tú me has defraudado, yo te desapruebo No vales y te lo para nada. devuelvo. Y no vales para nada. Venimos de aquí, ¿eh? Ya. Tú menos, pero yo no. el colegio era de aquí. ¿Sabes? Yo no, yo nunca me he sentido las así. familias eran así. Ya, No, ya, yo ya. tampoco, ¿eh? Pero hay gente que sigue viviendo en esos entornos. Entonces, esto, claro, me generará sentirme culpable y esto tendrá un malestar tremendo. Ujú. ¿Vale? Entonces, si yo no aprendo a manejar esta culpa, que ahora veremos luego cómo manejarla, yo me puedo quedar anclada ahí, puedo acabar estando mal, ¿eh? Hoy te estoy chapando la chapa, ¿eh? Hoy es teórico, apuntes Vale. a tope. No Vale, pasa nada. entonces,
Vamos a elegir, pero te aburro. No, Ah, me vale, está interesando, vale, vale. al final me apasionará este Vale, tema. a mí me apasiona la culpa. Yo, mi padre me enseñó hace unos meses, hace yo que sé, un año, un trabajo mío que encontró de cuando yo empecé la carrera, allá por el 1515, que yo ya elegí hacer un trabajo sobre la culpa. O sea, este tema Sí, te apasiona. me apasiona, me Pues apasiona. me Yo creo que molesta sí. que no lo hayas dicho. Sí, es desde un verdad, porque principio. tampoco soy muy apasionada yo, pero ahora, bueno, ahora ya sé que me apasiona la culpa. Vale, entonces, los elementos de la culpa. Tenemos que elegir 3 elementos, diferenciar 3 elementos. Vale, uno Que me es el Pokémon. hecho en sí, el acto causal, lo que causaría la culpa, lo que origina la culpa, ¿vale? Y este acto causal, que es el desencadenante, puede ser real o imaginario, ¿vale? No tiene por qué ser real. Yo me puedo creer que por mi culpa ha pasado algo y me lo estoy montando aquí la película, no es verdad, ¿vale? Pero eso desencadena. Luego viene la autovaloración negativa del acto, es decir, todo este machaque, madre mía, qué desastre, todo, y esto luego tiene la consecuencia en la emoción. ¿Qué pasa después de sentirme culpable? Tiene una consecuencia, ¿vale? Entonces, cuando pasa lo que pasa, es decir, el hecho en sí, yo me valoro negativamente, ¿vale? Genero el sentimiento de culpabilidad. Este valorarme negativamente es lo que tú decías, madre mía, el bucle, madre mía, qué desastre, genera el sentimiento de culpabilidad y eso genera otras emociones añadidas. Aquí no me quedo solo con la culpa, que es, siento vergüenza, porque madre mía, siento tristeza, porque he defraudado a alguien en un momento dado, y eso también me siento triste, mala conciencia, madre mía. Vale, aquí remordimiento. Entonces ahí ya no solo es la culpa, es que acabo teniendo una mezcla de emociones y sentimientos que se van retroalimentando entre ellos y que también dificultan la identificación. Es decir, yo me siento culpable y dentro de esta culpabilidad hay tristeza, vergüenza, remordimiento y ya no sé si tengo mala conciencia o es que estoy triste, confundo porque ya no sé si, incluso puedo estar enfadada también y no sé si estoy mal por estar triste, por estar enfadada y todo esto se va retroalimentando. O sea, es difícil estar bien cuando lo piensas así, no, ¿eh? es un milagro es estar un bien, ¿vale? Luego nos vas a decir cómo salir de esta tormenta. Sí. Vale, entonces hemos dicho que todo esto se ha alimentado también por el entorno, ¿eh? por la voz de la autoexigencia, que además venimos también de una cultura de premios castigos en función de lo que merecemos. Todo esto ha distorsionado un montón, ¿eh? Nuestro momento en el mundo. Dime. Tengo una cuestión. Sí. ¿El nivel de autoexigencia de las personas siempre viene muy determinado por si desde que eras pequeño has tenido en casa una persona muy exigente contigo? O sea, habrá gente que será exigente por cosa propia, ¿no? Pero esta cosita en la cabeza de es que no vales para nada, es que no sé qué, esto siempre viene externo, casi siempre. Es una voz aprendida. Esta voz es autoexigente, que este juez interno que está todo el día dando por saco, viene de fuera. Si es yo porque tenía alguien una te ha madre dicho así, que no ha valido para nada. Un padre, una abuela, o que no valgo para nada, o que yo podría hacer mucho más de lo que hago. No siempre me ha denigrado esa persona, pero hay 1000 formas de denigrar. Una es decir, tú no vales para nada, eres un inútil, y la otra es decir, es que madre mía, con lo bien que lo podrías hacer porque has sacado un 8. Un poquito más sacarías un 10. Ya la hemos liado. Vaya movida, ¿eh? Sí, pero venimos de aquí, ¿eh? Sí. Venimos de aquí, ¿vale? Entonces, todo esto son premios, castigos, lo que merecemos, lo que me he esforzado, el valor del esfuerzo, es que no me he esforzado suficiente, si me hubiera esforzado más. Yo tengo, o sea, en consulta lo que tengo siempre son mujeres que vienen de esto y cuando analizan, vienen de no me he esforzado suficiente, podría haberme esforzado más, es que tendría que hacer más. O sea, dejadnos en paz. Agotador, porque además no me lleva a estar bien esto, ni me lleva a mejorar, ni me lleva a alcanzar la excelencia. Eso es un bucle, totalmente. Sea, incluso puede incapacitar, puedes hacer tope a este totalmente, de que esto te tope, paralice. Totalmente. Claro. Entonces, yo acabo transformando las expectativas estas que tenían los demás en mí, esa voz, que era una voz externa, en las mías propias. Entonces me convierto ya no en si no hago lo que me dice el otro, no, si no hago lo que me digo yo misma. Si no sigo el manual de turno, lo que debería hacer, si algo sale mal, me sentiré culpable, responsable.
dependiente y manipulable totalmente. Entonces, hoy en día también, y hago un paréntesis, que Me encantan llevo los sin hacer paréntesis, hoy en día también, lo que hablamos el otro día, esta sobreinformación de la que vivimos rodeados, esta sobreinformación hace que, vivimos tan rodeados del modelo ideal de lo que yo debería hacer, que fíjate como hablábamos de la brecha que hay entre lo real y lo ideal, esa brecha que es donde se mete la culpa. Si yo vivo rodeada de información ideal, o sea, la brecha vivo en la brecha. Vivo en la Yo he brecha. llegado a tener personas, mujeres, súper válidas, o sea, perfectas, con trabajos perfectos, personas que rondan los 40, parejas perfectas en el sentido de ideales, ¿vale? Que tienen lo que querrían tener y que tú le preguntas, ¿a ti qué te gusta comer? Y no lo saben. Y es que te dice, es que te voy a decir lo que debo comer. ¡Oh! ¿Esto es lo ideal? ¡Qué fuerte! Claro. Entonces, si yo soy la madre que debo ser, la pareja que debo ser, la trabajadora que debo ser, la jefa que debo ser, la hija que debo ser, la vecina que debo ser, hago el ejercicio que debo hacer, como lo que debo hacer, entonces no saben lo que les gustaría comer porque van a decir lo que deben comer. Qué fuerte. Ni lo saben lo que quieren, no es que lo sepan ni quieren lo que deben. Claro, que al final se fusiona. Claro. Pero va a ser imposible. O sea, tú al final puedes comer lo que debes comer, pero tú no vas a ser la madre que debes ser, no, siempre. Tú no vas a ser la jefa que quieras ser siempre. ¿Que quieras o que debas? Hombre, que quieres porque debes. Porque marcas al ideal. Me estoy liando. No, porque tú quieres el ideal. Ya. Tú vas porque con el manual. Con el ideal. Claro, entonces no hay límite, porque tú eres persona. O sea, el ideal está escrito en una teoría, en un libro, pero tú eres una persona y nunca vas a alcanzar el ideal siempre todos los días de tu vida. Yo puedo ser buena madre una temporada, pero luego tener 200.000 problemas en mi vida y no llegar a tener pues ni la paciencia ni la atención. Entonces, ostras, si además, yo soy mala madre, entonces es la teoría, ¿no? O sea, a ver, dentro de que no seas un desastre de madre, es muy subjetivo el ideal de madre. Pero bueno, pero llévatelo a todo el nivel, o sea, da igual, no me sale la palabra, da igual, conducir. Sí. ¿Tú conduces siempre perfecto como te examinas en un examen? O sea, tú no pisas... No llegas a este nivel. Pero nunca pisas una línea continua, siempre cuando está No, hombre, yo me di cuenta que la gente, o sea, tú te examinas, apruebas y luego a partir de ahí empiezas a conducir fatal. Bueno, fatal, ¿no? Lo haces como una persona que intenta conducir bien, pero que es persona. Entonces tú llévate el manual de conducir a cualquier manual. Eso es lo que hace el perfeccionismo. Sí, pero conducir hay unas normas muy marcadas. En ser buena madre, ser buena hija, habrá cosas muy marcadas, pero lo otro es muy subjetivo. Bueno, porque tú ahí eres flexible, pero si yo siempre tengo que leerle un cuento a mi hijo, porque si no le leo el cuento a mi hijo, mi niño no sé qué, el día que yo esté con la cabeza que me revienta y no pueda, porque soy persona, mujer, porque aparte de madre soy persona, y no pueda porque la cabeza me revienta, este niño no va a tener ningún trauma porque no le dé, o porque un día le diga, venga, hoy vas a cenar un vasito de leche porque no hemos llegado a la cena. O sea, no se va a acordar que el día 5 de marzo se tomó un vaso de leche cuando tenía 7 años. No. Pero si yo eso me he leído el manual de la buena madre y toda buena madre tiene que llegar a casa y estar, claro, es agotador. No, agotador no, esto es desquiciante. Claro, ya. Agotador a unos ¿Cómo niveles? te crees que está la gente? Pero ¿y esta gente se dan cuenta de que lo que quieren es lo que o sea, se dan cuenta de que se han fusionado y son una persona pero que lo quieren. Pero son capaces de darse cuenta de que lo quieren porque es lo que tendrían que querer. Porque quieren alcanzar, porque quieren hacerlo todo bien. Sí, se dan cuenta. Pero lo quieren y cuando hay que trabajar la flexibilidad porque si no acabarás mal, siente mucha culpa. Claro, hay que aprender a manejar la culpa. Pero es que lo que hay que aprender es a manejar la culpa, pero se aprende a manejar, Pero hay que aprender a manejarla. Pues tremenda movida, sí. ¿Vale? Entonces, esto se ha convertido en algo mío. Sí, ahora yo soy eso. Claro, y ya va conmigo, exacto. Entonces, ya me da igual quién esté delante de mí, ya me da igual si lo he hecho bien o lo he hecho mal. La cuestión es que la cosa ya no sale como yo quiero, la culpa va a ser mía. Si yo ese día he llegado con la cabeza reventada y no le puedo leer el cuento a mi hijo,
yo no voy a tener la capacidad de analizar de que el niño no le va a pasar nada. Y yo me voy a sentir súper culpable. ¿Vale? Entonces, a mayor responsabilidad, mayor culpa. A mayor culpa, mayor miedo. Porque claro, esto luego va a generar un miedo. A mayor miedo, mayor dependencia y movida. En general. La palabra sería movida. Entonces, toda esa culpabilidad que a lo mejor generaba la religión de la que venimos, ¿vale? Da igual, me tengo que confesar porque he hecho esto mal, ¿vale? Aquí pasa lo mismo al final. Es decir, yo cuando no cumplo lo que dice, ya no la religión, sino el gurú de turno, el manual de turno, que está haciendo el manual sin contemplar que yo soy una persona, yo también tendré que reparar esa culpa, que hacer algo. Entonces, aquí lo que está claro es que las personas necesitamos un ideal y que cuando no lo cumplimos, da igual sea la religión o sea el gurú de turno, tengo que aprender a manejar esta culpa. Claro, aquí ¿dónde está la solución? En darme cuenta que, bueno, que puedo ser más flexible en la vida, ¿eh? Es que vamos a ver, es flexibilidad. Sí, es flexibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me siento culpable, ya la he liado. Porque voy a pedir perdón por todo. Voy a pedir perdón por el vaso de leche, porque me voy a sentir súper culpable por no haberle podido leer. Y de ahí, eso es una trampa, porque me sentiré culpable por todo. Incluso pediré perdón y me sentiré culpable por haber perdido. Esa es la trampa de la culpa, ¿vale? Incluso me puedo sentir culpable cuando las cosas me van bien. O sea, me sentiré culpable por todo, porque la culpa es un bicho que me empieza a chupar la sangre. Entonces, me puedo sentir culpable por aguantar a mi amiga en un momento dado y no haberle sabido poner límites porque yo necesitaba tiempo para mí. Pero es que si pongo límites, me voy a sentir culpable porque no he atendido a mi amiga. O sea, me siento culpable por todo. Me siento culpable por haber trabajado mucho, porque he llegado a mi casa muy tarde esta semana y mis hijos ya estaban durmiendo. Pero es que si trabajo poco también me sentiré culpable. Sí, pero yo creo que al final la culpa va un poco alineada a tus valores, ¿no? O sea, tú te sentirás culpable, no sé, se lo pongo que es exigencia, no sé. No, claro. Porque yo me sentiría, visto para mí, yo me sentiría culpable si lo que hago no se alinea a mis valores, ¿sabes? Yo, por ejemplo, si en un momento de mi vida mis amigos o mi familia necesitan más mi presencia y yo trabajo más de lo que debería y dejo de cuidar a mis amigos, entonces sí me sentiría culpable. Pero sí, no sé si me explico, que dependería de mis valores y de mi situación. Si para mí mi valor son mis amigos y pasar tiempo con mi madre, yo me sentiré culpable si no paso tiempo con mi madre. Si este valor yo no lo tengo, no sentiría esta culpa. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando se mete la autoexigencia... Claro, es la exigencia. Claro, el valor baja en un segundo plano, no, porque y la exigencia... exigencia... le das valor a todo. Claro, le das valor a estar con tu familia, pero también mucho valor a trabajar todo lo que puedas. Claro, el manual, y no puedes llegar porque eres persona. Claro. Claro, o sea, la persona que se siente culpable no es porque no tenga valores, al revés. No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso, yo he dicho que para mí yo lo veo así porque yo tengo valores que no chocan entre ellos. Pero a la que te das valor a ser lo mejor en todo, a ser la mejor madre, la mejor en el trabajo... Porque el valor supremo es la excelencia, el llegar a todo. Y esto es una movida. Claro. Entonces, ahí me siento culpable por todo. Yo me puedo sentir culpable en el momento dado por regañar a mi hijo porque le tenía que regañar, pero es que luego me sentiré culpable, si no le regaño también me sentiré culpable. Porque claro, este niño, por trabajar en vez de jugar con mis hijos, por jugar con mis hijos en vez de trabajar, claro, porque por encima de todo está el llegar a todo. Los toquecitos del reloj. Ay, perdón, sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago yo con todo esto? ¿Vale? Esa es la pregunta, porque vaya bizcocho, ¿eh? Entonces, la culpa no se va a ir sola, tengo que matarla. Tengo que traer a la yugular. No se va sola. Sí. Entonces, para matarla, tengo que ser consciente de esta voz, de esta necesidad de autoaprobación que tengo yo. Es decir, de toda esta exigencia que en su día estuvo fuera y esta aprobación externa que estuvo fuera, se ha convertido en algo mío. Y tienes que identificar que te has fusionado con esta exigencia. O sea, que yo tengo aquí un juez interno que a lo que se dedica ese juez, ¿qué hace? Compara una conducta que yo he tenido con lo que yo debería. Claro. Y ya no es una voz externa, es tu voz. Es un juez interno, es mi voz. Claro, que se dedica a llevar a un acto de estoy cansada, por lo tanto no le he leído un cuento, a ese acto
le meto el juicio moral y la exigencia. Entonces yo tengo que darme cuenta de que tengo eso, de que tengo esa voz, claro, eso es lo que hay que trabajar, ¿vale? Entonces yo tengo que plantearme si es sano seguir como yo estoy viviendo, es decir, ¿es saludable creer que me tengo que seguir esforzando tanto, que por mucho actitud que tenga, es que no es sano? No, y además que tú no estás bien, o sea, no puedes estar bien nunca. No, es que no estás bien. Claro, o sea, no es que tú estés bien y no seas sano, es que no puedes estar bien nunca, si tienes que llegar a todo y ser perfecto en todo. Nunca. No puedes estar bien jamás. Nunca. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo la mato? Tips. ¿Qué es matar la culpa? Es conseguir desterrar la autosuficiencia y la omnipotencia. Hay que pensar que este sentimiento de autosuficiencia y de que me lleva la exigencia es muy egocéntrico, ¿eh? Yo creo que soy como omnipotente, que puedo con todo, pero es que también, si no lo hago yo, no lo va a poder hacer nadie, ¿sabes? Es muy egocéntrico este pensamiento. Es pensar que los demás no lo van a hacer igual que lo hago yo, ¿sabes? Al final, lo que tú haces lo hará otra persona, ¿eh? Si tú no lo haces... Aunque lo haga diferente, no quiere decir que tu manera sea la Pero mejor. como yo me creo perfecta, porque yo lo hago bien, es verdad que lo hago bien, ¿eh? Y seguramente es verdad que el otro no lo va a hacer como yo lo hago. Es pero verdad. Tampoco pasa nada. Pero claro, no pasa nada. No pasa nada, porque no hacerlo nada. bien me está matando. Es que no pasa nada. Es que no pasa nada. Es que la frase entonces, sería esta. Claro, entonces tengo que desterrar esta autosuficiencia y esta omnipotencia. Tengo que aceptar que hay acontecimientos incontrolables. Me voy a quitar el reloj porque hace mucho ruido. Vale. Voy a aceptar que hay acontecimientos incontrolables. Es decir, desde esa voz exigente yo lo voy a querer controlar todo. Es imposible. Tengo que aceptar que habrá cosas que no voy a poder controlar y que no pasa nada. Vale. Que siempre voy a pensar, tendría que haber hecho... Claro, es que siempre, esto es el coste siempre, de oportunidad. Siempre. Siempre que hagas una cosa, estás dejando de hacer otra. O sea, siempre. Siempre. Hagas lo que hagas. Que no puedo decir todo lo que me rodea y que yo no vamos... Puedo decir, que no puedo decidir en todo lo que me rodea, que no soy omnipotente. No, ¿sabes? No somos Dios. Exacto. Y me tengo que convencer, por encima de todas las cosas, que yo no he venido a este mundo a sufrir. O sea, que esto me genera una cantidad de... Claro, pero fíjate dónde se inicia esto. En que cuanto más sufra, y no sufrimiento, porque no lo llaman así, pero cuanto más me sacrifique, más valor va a tener mi vida. Es mentira. Claro que es mentira. Si estás fatal, ¿cómo vas a estar bien? ¿Cómo va a tener valor tu vida si estás hecha un asco? Pero es que ¿cómo vas a estar bien? Pero venimos de eso. Ya. ¿Sabes? Sí, es que no... De que me tengo que sacrificar, de que cuanto más me sacrificio, mi vida tendrá más valor. No vale la pena vivir así. Pero es que no es verdad, además. No es verdad. Porque además, ni siquiera cuanto más me sacrifique tendré mejores resultados. No, es verdad. No es verdad. No tiene por qué, porque el sacrificio o el esfuerzo, que además tampoco es lo mismo esfuerzo que sacrificio. Es verdad que voy a tener que esforzar, pero sacrificarme. O sea, este sacrificio porque... Además, todo el rato con todo. Es agobiante. Pero el sacrificio lo tenemos muy asociado a ser buena persona. Esto mucho de mujer, ¿eh? Es que, fíjate, se ha sacrificado por su tal, es buena persona. Mira, se ha sacrificado. Se ha sacrificado. Y punto. Esto es como, es que es buena persona, no sabe poner límites. No sabe poner límites. Pero venimos de confundir ser buena persona, que es un juicio moral, con determinadas conductas que yo puedo saber poner límites y ser buena persona. Yo puedo decidir no sacrificarme y ser buena persona. Pero venimos de esta confusión. Entonces ahí está todo liadísimo. Ay, sí, liadísimo. Es un lío, ¿eh? ¿Vale? Entonces yo tengo que separar todos los errores y fracasos de mi persona. O sea, yo me puedo haber equivocado, a mí me puede salir algo mal, pero yo no soy una fracasada. Que es el tema del fracaso y hablaremos otro día. ¿Vale? Es que, ¿qué es ser una fracasada? Hombre, la persona que se fusiona con la acción, con la meta, con el objetivo, con el logro. Yo no lo logro, me siento fracasada. Por eso, pero que si lo llevamos a... O sea, si piensas que es más fracaso el vivir con esta culpa y con esta amargura, ¿no? Al final eso es ser un fracasado realmente, vivir con esta movida. Bueno, ya, pero claro, tienes que hacer tal, ejercicio. Entonces, claro, hay que matarla. Entonces, yo ahora, para clarificar un poco, acabaría con algunas manifestaciones del sentimiento de culpa. Me gusta. ¿Vale? ¿Cómo puedo yo ver que tengo este sentimiento de culpa y qué consecuencias tiene si yo no le meto mano a la culpa? ¿Vale? ¿Qué consecuencias va a tener en mi vida? Entonces, ¿qué manifestaciones tiene la culpa? ¿Vale? O sea, ¿cómo me puedo yo dar cuenta de que
tengo ahí una culpa Algo pasa. excesiva. Vale, una, que cualquier opinión o crítica me afecta. Sea de quien Yo soy sea. tendente a eso, sí. Me afecta, entiendo afectar por No, afectación. afectar, claro. ¿Sabes? Vale, otra. Autosaboteo mi propio éxito, le quito mérito a mi propio éxito. Cuando consigo algo bien, bueno, es que ha sido fácil. Bueno, es que los Suerte. demás han sido muy malos. Esto es típico. O sea, esa persona no puede poner en valor que lo ha hecho bien. Siempre, automáticamente, luego cuando se lo razonas, enseguida lo ve. Pero automáticamente, De qué bien te primeras fue, le de sale. primeras es porque fue muy fácil, bueno, porque los demás... Tuve suerte. Tuve suerte porque los demás eran peores que yo. El mérito nunca va a ser mío. Un saludo a mi becario, ¿Vale? que hoy no le he saludado. ¿Vale? Otro es que veo errores donde otros pueden llegar a ver aprendizajes. Yo veo errores, me equivoco. No aceptar el error, no tener el error metido en mi vida. Si yo no tengo el Agotador. error aceptado, ostras, es que el día que me equivoque, que me voy a equivocar, ¿qué va a pasar? Es agotador, ¿eh? Otro, me disculpo constantemente. Tengo esta necesidad de pedir disculpas o de dar demasiadas explicaciones, ¿eh? Porque todo eso viene porque tengo una necesidad excesiva de satisfacer a los demás. No olvidemos que todo esto viene de buscar el reconocimiento. Por lo tanto, tú te das cuenta de la movida que hay aquí A detrás, mí me ¿eh? está empezando a doler la cabeza solo de imaginarme tener que tener tantas cosas en cuenta. Entonces, Por Dios. como yo tengo esta necesidad de satisfacer los deseos de los demás porque quiero la aprobación, claro, tengo un estilo de comunicación que me lleva a que me cuesta muchísimo decir que no, me callo si algo me molesta, tengo miedo a hacer daño a los demás poniendo algún límite, porque tengo miedo pues, a ser incluso que se enfaden conmigo y que me dejen de querer en un momento dado. Ya. Entonces yo, si tengo todas estas cositas, ¿vale? Todo indica que... Todo indica que tengo ahí la culpa y tengo que meterle mano a la culpa, ¿vale? ¿Alguna creencia que puedo llegar a tener si tengo sentimiento de culpa? Que no merezco ser feliz. En el fondo, detrás de toda esta voz autoexigente... Esto es fuerte, ¿eh? Pero es que esta voz autoexigente lo que busca es que yo no sea... o sea, lo que va a conseguir es que yo no sea feliz nunca. Claro, No. es que no puede ser feliz jamás. Jamás. Pero, Entonces, cuando yo soy feliz en algún momento, me siento fatal. ¿y qué lleva a una persona a no creerse merecedora de la felicidad? Que ha venido al mundo a sufrir y que tiene que esforzarse más y que se ha equivocado en esto y no me puedo equivocar en esto. Cosas que le pasan porque es persona y está viva y le van a pasar cosas. Claro. Además, que Entonces, cualquier cosa... cuanto más intentes ser la mejor en todo, más probable es que te pasen cosas... No sé si me explico. O sea, cuanta más cosas tengas en cuenta y a más cosas les des valor y más cosas analices, más movidas tendrás, porque al final estás dándole valor a muchas cosas. Claro, es que es un dolor de cabeza. Es horrible. Entonces yo no voy a merecer ser feliz y cuando voy a tener un momento ¿De bueno, me va a poner en alerta. Esto lo llevamos muy metido, ¿eh? Cuando no nos sale nada mal, cuando llevamos una buena racha, bueno, algo va a pasar. No, incluso te lo autosaboteas a lo mejor. Claro, si lo llevamos metido. A ver, el que no lo lleva a este nivel de alguna manera lo lleva. Hombre, o sea, claro. yo me he sentido culpable, claro que me he sentido culpable y me sigo sintiendo culpable por cosas que digo, madre mía, no he tenido ninguna culpa. Pero yo sé lo que es y no le hago ni puñetero caso, pero la culpa está ahí. Bueno, es que es educacional, claro. Entonces, de la misma manera que yo no me merezco ser feliz, claro, también será mi culpa si los demás no son felices. Pero es que hay que tener un montón de cosas en cuenta, es que es agotador. Porque claro, soy responsable de todo lo que ocurre a mi alrededor. Entonces, como soy responsable y tengo que ser responsable todo el tiempo de todo lo que ocurre a mi alrededor, y si los demás, la gente no es feliz, va a ser culpa mía. Porque claro, en algún momento yo a esa persona, es que no la atendí cuando me necesitaba, es que ese día no me di cuenta de que necesitaba que yo le preguntara o fuera más cariñosa y no fui cariñosa. Ostras, es que me va a pillar por cualquier lado la culpa. Por eso te decía que cuanto más cosas analices y más valor le des a todo, horrible, más culpa vas a tener porque más vas a analizar cada situación, cada cosa que has hecho, que no has hecho. Claro. Yo aquí creo que voy a hacer un curso express para olvidar la culpa. O sea, darle una patada a la culpa. Hacerlo. O sea, darle una puñetera patada a la culpa. Pero es que esto es una movida, sí. Te encanta la culpa. Me encanta porque genera mucho malestar y estamos ahí muy metidos. ¿Lo ves mucho esto? Todo el rato. Sí, hay mucho discurso de este. O sea, hay mucha persona en este bucle. Sí, claro. Esto es más... ¿Ves gente joven también con tanto bucle? Claro. Sí. Mucha chica, sí. Chica muy exigente, que lo hace todo bien, que ha sacado muy buenas notas. Sí.
¿vale? Entonces hay que entender que aquí lo que estoy haciendo yo es, hay este juez interno que coge una conducta y el juicio moral, y ahí dice, esto va mal, ¿vale? Vale. Entonces, para acabar, Venga. porque menuda chapa he soltado, Bueno, hemos aprendido un yo montón. lo que haría sería entender que si tenemos estas creencias, si tenemos esta tendencia a la autoexigencia, saber que esto va a tener unas consecuencias si yo no le meto mano. Va a tener unas consecuencias que va a afectar a mi vida social. Claro, seguro, vamos. Totalmente, porque claro, es que yo Es viable. claro, ¿vale? Que los demás pueden llegar a dejar de respetarme e incluso me pueden manipular a través de la culpa. Yo soy carne de cañón para que venga un psicopatilla y se aproveche de mí. Sí, la verdad. Claro, es que porque sí. yo no sé poner límites. No, porque va a hacer contigo lo que le dé la gana. Lo que le dé la gana. Porque piensa que la manipulación, que ya hablaremos de la manipulación, se teje con dos hilos, que son la culpa y la pena. Al final alguien me va a manipular porque a mí me da pena y me siento culpable. Tenemos que hablar de la manipulación. ¿Sabes? Entonces la culpa ahí va a estar, ¿vale? Vale. Me complicarán mis relaciones de pareja, con mis hijos, familiares, con mis vecinos. Sí, no con hay todo el nada, mundo. o sea, es curioso porque una actitud que te lleva, o sea, que tu voluntad es ser lo mejor en todo lo que te lleva a ser a no ser bueno en nada Ya. y a tener problemas en todo. Sí, Por eso curioso. es disfuncional. Claro, es muy curioso. Por eso es disfuncional. Y tendré más estrés, lógicamente, vivir estresada, Hombre, es que básicamente. a mí me duele la es que cabeza solo de pensarlo. Imagínate hacerlo. Bueno, tendré ansiedad, tendré estrés y problemas Claro, emocionales y un claro, montón de claro. miedos, ¿vale? Entonces, yo ahí para acabar diría, creo yo que como sociedad hemos ido aprendiendo a manejar emociones no agradables, desagradables y entender que forman parte de la vida. Es decir, yo creo que en esto hemos evolucionado. Yo puedo entender que voy a tener tristeza en un momento dado cuando tenga motivos para estar triste, pero bueno, voy a aceptar la tristeza y voy a seguir con mi vida. Yo incluso con el miedo, que es un miedo, va a aparecer en algún momento de mi vida y va a intentar que yo no haga cosas, pero yo voy a saber que el miedo no va a desaparecer y voy a tomar esa decisión Sí, a pesar del miedo. podríamos dedicarle un episodio otra vez Al miedo. a cada sentimiento de estos. Emoción, sí, claro, claro. las emociones. Sí, sí, sí. Al miedo, a Sí. la alegría, la Sí, tristeza. claro. Vale. Estaría bien. Entonces te decía que de la misma manera que he aprendido a manejar la tristeza, a manejar el miedo para saber que no van a desaparecer, pero yo puedo hacer cosas a pesar de ellos, nos queda la culpa. La culpa yo quiero que desaparezca, no quiero sentir culpa. Y es tan absurdo como no querer sentir miedo o no querer sentir tristeza o no querer sentir ansiedad cuando la situación es de sentir tristeza, miedo y ansiedad. Claro, Entonces, no yo puedes tengo- evitar el sentimiento. No puedo evitar el sentimiento. Entonces yo tengo que entender que habrá momentos en mi vida, situaciones en mi vida, circunstancias en las que yo voy a sentir culpa. Pero es que haces Pero con no esa va a culpa? pasar nada. Claro. Yo voy a coger esa culpa y voy a hacer lo que debo hacer a pesar de la culpa. Igual que hago lo que debo hacer a pesar del miedo Y de o la que- y de tristeza. la ansiedad. Claro. Exacto. Pero la culpa nos falta un poco de aprendizaje. Voy a hacer un curso express. Es que Si no- quieres el curso, esto que hacer Sí. toca abajo y Sí, promoción. No tendremos nada preparado, obviamente. No, pero- si os interesara, pues Sí. nos lo decís. Sí, porque es verdad que de la culpa no se habla Nos falta, tanto. hay que arrancar. No se habla tanto de la culpa, en realidad. Porque yo creo que no se habla, primero porque la llevamos muy... Bueno, el miedo también lo llevamos muy metido, acuérdate los refranes y lo malo conocido y todo. No, del miedo hay que hablar. Pero ¿sabes qué pasa? Que como hemos sustituido un poco la religión por los gurús, ¿vale? El gurú sí te habla del miedo, ¿vale? De la culpa, ¿no? Porque te hace sentir culpable, porque busca el ideal, Claro, porque si te porque habla de genera esto, la culpa. Claro, si te habla de eso es el canchiringo. Claro, Ya. porque todo ese discurso está generando un montón de... Porque es un discurso muy individualista de si tú quieres puedes, maneja tú. Entonces, si tú no lo has conseguido, es culpa tuya. Es que está alimentando esa Hay que culpa. hablar más de la culpa. Sí, Hay que hablar más de la hay que desterrarla. En esta casa estamos a favor de la culpa. Viva la culpa, vivamos con culpa. No, No, pero no. Pero que hay que hacerle un huequecito a la culpa y hay que... Porque la vas a sentir. Porque la vas a sentir, pero tú tienes que tirar para adelante a pesar de la culpa. Muy ¿Vale? bien. Yo puedo dejar un trabajo y que me dé mucha pena porque han confiado en mí, Es normal. pero es normal, pero, Es voy a tener normal, que- pero yo puedo no te dejar a mi puedes quedar ahí. pareja y sentirme súper culpable porque para mí es un fracaso, pero ¿qué hago si no? ¿Me quedo ahí? Claro, hay que seguir adelante. Es que, Hay claro, que seguir para adelante, hay que ¿vale? seguir.
Yo no sé cuánto llevamos, pero yo no puedo más de hablar, ¿eh? Es que hoy vaya Sí, vaya vaya monólogo, chapa, ¿eh? Bueno, Sí. yo he aprendido mucho. Vale, me ¿qué has imagino. aprendido? Pues Venga, mira, he haz un resumen. aprendido. He aprendido. No, he aprendido que realmente es agotador, la culpa es agotadora. O sea, yo me ha dolido la cabeza solo y no por la Y explicación. has dejado de llorar, ¿eh? Y el ojo se me ha arreglado. O sea, solo del... Claro, a mí lo que me ha parecido más curioso es eso, que algo que te lleva, o sea, esta voluntad que te lleva a ti a querer ser súper buena en todo y querer ser la mejor en todo, te lleva a no ser buena en nada. Porque incluso a ser tú infeliz y vivir amargado. Me parece curioso. Yo, si te parece, se me está ocurriendo... Espera, me ha apasionado la culpa. Ahora Venga, ya somos muy dos bien, apasionadas. muy bien. No, a mí reconozco que me apasiona. Y se me ha ocurrido que para aprender a manejar esta culpa tenemos que cambiar esta voz, este juez interno, esta voz autoexigente que todo el día nos está opinando de si hemos hecho bien, mal, suficiente, tal. Hay que cambiar esta voz por otra voz, por una voz compasiva, comprensiva. Entonces, ¿qué te parece si el próximo día hablamos de la compasión? Venga, y que la gente nos diga cómo es o sea, la relación culpa, compasión, si se sienten identificados con esto que hemos hablado hoy, si son más compasivos, un poco, ¿no? Sí, habría que hacer una pregunta más así, o sea, ¿en qué una escala? No. La escala ahora te gustan, ¿eh? Sí, no, porque claro, o sea, lo podríamos hacer en la línea de... yo a lo mejor ¿sabes manejar la culpa? Vale. O, ¿no? Sí, sabes manejar la culpa. Porque la manera de manejar la culpa va a ser la compasión. ¿Vale? Que la culpa nos va a decir que ser compasivos con nosotros nos va a llevar al fracaso total. Bueno, de eso ya hablaremos, sí, ¿no? Vale. Entonces, ¿la pregunta cuál es? No me he olvidado cuál era la pregunta. ¿Cuál es tu relación con la culpa? Sí. ¿Cómo gestionas tú? Esta me gusta más. ¿Cómo gestionas tú el sentimiento de culpa? ¿Cómo gestionas el sentimiento de culpa? ¿Te parece? Me parece. ¿O más? Normal. Vale. Pues ya estaría. No sé cómo se habrá oído, esta mujer sigue cantando. Un saludo a la señora que canta, es que de verdad, qué amargura. Esta debería sentirse culpable. No, pobrecita, está con los niños ahí, que es un sábado de niños. Vale, pues nada, nos vemos la semana que viene. Que tengáis buena semana y nos podéis seguir en Instagram de XAZ Podcast, en TikTok con el mismo nombre, en Spotify YouTube, también, ¿eh? En Spotify, es verdad. También. Ya estaría, ¿no? Ya está, ¿Sí? Ya he hecho spam. Vale, y yo voy a añadir esta cuña de si queréis consultar el artículo que tengo yo en mi blog, mariajesusjimenez.com. Por mi culpa, por mi gran culpa. Ponéis por mi culpa, por mi gran culpa. María Jesús Jiménez y sale en Google. Vale, y si queréis un cursillo de culpa... Nos lo decís y lo montamos, ¿eh? Que nada lo tenemos montado. Más cosas. Venga, hasta luego, muchas gracias.